Pastor Miguel, le pregunto, ¿usted no está enterado que en este país está prohibido este tipo de cultos? Sí, lo sé. ¿Sabe, verdad? Le pregunto, ¿qué hace usted reunido con esta gente? Estamos alabando a nuestro Dios. Alabando a nuestro Dios. Mire, pastor, le explico. Gracias a usted y a su alabanza, hoy toda esta gente va a morir. ¡Silencio! Por favor, no los maten. Matan a mí, pero no a ellos. Perfecto. Mire, pastor, vamos a ver. Nieguen a su Dios y podrán vivir. Usted y todos ellos. Solamente niéguenlo y salvarán sus vidas. No voy a negar a mi Dios. Pastor, fíjense en la vida de esta gente. Se van a sacrificar por algo sin importancia. Nieguen a su Dios. Como dije, ¡Niéguenlo! no lo negaré. Perfecto. Entonces, soldados, llévense a todos. ¡Ah! ¡Que no quede ninguno! ¡A todos! Después de la cruz de Cristo, fue Esteban quien introdujo el término mártir a la historia. Desde entonces, cientos, miles y millones de creyentes han entregado su vida por su fe en Jesús. Se considera persecución cualquier agravio a la persona por causa de su fe, maltrato físico y verbal, encarcelamiento, negación de derechos públicos, confiscación o destrucción de bienes, incitación a negar su fe o a delatar a otros creyentes, torturas y ejecución. En el último milenio, alrededor de 45 millones de cristianos perdieron su vida por su fe. Y se cree que en la actualidad 100.000 creyentes son asesinados cada año. Existen más de 50 países donde los cristianos hoy sufren persecución. De estos, los 10 más represivos son Uzbekistán. Siendo una república, constitucionalmente establece la libertad de expresión y la democracia, pero en realidad posee un régimen autoritario. Las comunidades religiosas tienen obligación de registrarse ante las autoridades. La evangelización y la enseñanza religiosa están prohibidas. Una multa por participar en actividades religiosas ilegales es 100 veces el salario mínimo mensual. Laos, la llamada República Democrática Popular Lao, posee autoridades comunistas que restringen las actividades religiosas y someten a los cristianos bajo una estricta vigilancia. Muchos son echados de sus casas y confiscados sus bienes, otros son encarcelados por lo que ellos llaman crímenes religiosos. De la misma manera, las comunidades con sus religiones tradicionales persiguen a la minoría cristiana. Nigeria. En este país los cristianos y musulmanes son las dos religiones predominantes. En el norte, donde se concentra el Islam y sus habitantes, se guían por la Sharia, la ley musulmana. Tras las elecciones del 2011, siendo electo un presidente cristiano,
se desató una gran persecución de parte de los extremistas que dio como resultado más de 500 muertos y más de 200 iglesias quemadas. Aún hoy sigue el conflicto y el temor ha hecho que muchos cristianos emigren al sur del país. Yemen. El Islam es la religión oficial. Nadie puede convertirse a otra religión. La desobediencia a esta ley trae persecución y posible muerte de parte de los extremistas y del gobierno. Se calcula que unos 3.000 cristianos viven en este país, siendo estos extranjeros realizando trabajos comunitarios. Muchos de ellos han sido secuestrados y torturados, incluso algunos han sido asesinados. Afganistán. La República Islámica de Afganistán es uno de los países más afectados por Al-Qaeda junto con Pakistán. Por lo tanto, se ha visto afectado por los últimos atentados terroristas y suicidas. En este país, gobernado por la religión musulmana, los cristianos son atacados públicamente. Quienes se convierten a Jesús son culpados de traición y condenados a muerte. Maldivas. Todos los ciudadanos de este país son musulmanes. El pequeño número de cristianos son extranjeros trabajando o turistas de paso. Si alguien se convierte a otra religión, pierde su ciudadanía y es deportado. El gobierno cree que esta ley trae sentido de nacionalismo y les permite el control de las islas. Es el último país no evangelizado del mundo. Somalia. Es la República Somalí. Los enfrentamientos entre las milicias islámicas de Somalia y las fuerzas etíopes contribuyeron a aumentar la hostilidad hacia los cristianos en algunas zonas. El Islam es la religión oficial y las leyes condenan a muerte a quienes se conviertan a otra religión. Los pocos cristianos que sobreviven allí profesan su fe en secreto, corriendo grandes riesgos. Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita o Arabia Saudí es un país islámico. El gobierno saudita ha sido una monarquía absoluta desde sus comienzos. Es también llamado la tierra de las dos mezquitas sagradas, en referencia a Masjid al-Haram en la Meca y Masjid al-Nabawi en Medina, los dos lugares más sagrados del Islam. De acuerdo a las leyes islámicas, está prohibido tener una Biblia. Convertirse al cristianismo es un delito penado con la muerte. Muchos cristianos han sido secuestrados, torturados y deportados. Irán. En la República Islámica de Irán, como en los anteriores, el cristianismo está prohibido. De acuerdo con la nueva ley, los que se convierten al cristianismo inmediatamente reciben pena de muerte. En los últimos años, por temor al crecimiento de los cristianos, se decidió combatirlo quemando más de 6.500 Biblias y encarcelando a varios pastores. Corea del Norte, uno de los países del régimen más represivo del mundo. Su líder, Kim Il-sung, en 1948 se hizo llamar el Gran Líder, construyendo un culto de adoración a su persona que continúa en sus sucesores. Por temor de perder el poder que mantiene el régimen, los cristianos son perseguidos y considerados enemigos del Estado. Muchos han sido enviados a campos de concentración como presos políticos y sometidos a tratos brutales. Una persona puede ser condenada a prisión solo por poseer una Biblia o inclinarse a orar. Muchos pastores y líderes de grupos clandestinos han sido arrestados, torturados y ejecutados.